El Estado Islámico suspendió el procesamiento de petróleo en las refinerías que están bajo su control después de los ataques de la coalición, y los traficantes del combustible están dejando de ir a comprárselo a los yihadistas. Los campos de extracción de petróleo no sufrieron daños porque los bombardeos se concentraron en las refinerías, pero igual nadie quiere ir allí por temor a quedar bajo el fuego de los aviones. De hecho, entre ayer y hoy Estados Unidos lanzó 3 nuevos ataques que alcanzaron 4 tanques del crudo en el noroeste de Siria. Otros 7 bombardeos destruyeron un búnker y vehículos blindados de ISIL en áreas próximas a Bagdad y Kirkuk. A causa de la ofensiva de la coalición, los yihadistas están cambiando su estrategia de movimientos y ahora utilizan bicicletas y motos para tratar de pasar inadvertidos. Hoy se supo también que los cristianos del norte de Irak están organizándose en brigadas para enfrentar a ISIL. Ante la falta de protección de los kurdos y del ejército iraquí, 2.000 hombres se presentaron como voluntarios para formar estos grupos que patrullan de día las calles en la ciudad de Al-Aqosh y montan guardia de noche, según reporta el Movimiento Democrático Asirio. Y a continuación una oportunidad de ver un bombardeo desde el otro ángulo. Normalmente les mostramos los aviones cuando despegan o el misil cuando es lanzado y les mostramos después lo que se ve desde las cámaras de los aviones. Esto es algo de lo que se ve desde tierra. غارة جوية تستهدف مدينة خان شيخون 16/9/2014. Nos va a ayudar un hombre que sabe mucho del tema, fue coronel, llegó a coronel, está retirado ahora de la Fuerza Aérea Estadounidense, se llama Juan Carlos Fernández, le digo bienvenido, buenas noches. Gracias, Pedro, buenas noches. Un gusto tenerlo con nosotros. El señor Joseph Hajj, un experto en terrorismo y en el Medio Oriente, nos acompaña. Le pedimos hoy que además de sus conocimientos de esta situación, nos ayude con ese ángulo tan interesante de este grupo de 2.000 asirios que le está pidiendo ayuda a cristianos libaneses. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Coronel Fernández, empiezo con usted. Lo que ha visto en estos días en términos del poderío aéreo en acción, no solo de Estados Unidos, sino de otros países, ¿apunta en la dirección que lo deja satisfecho, lo preocupa, le falta a esto más condimento? ¿Cómo la ve? Me deja satisfecho el hecho de que estemos utilizando el poder aéreo, Estados Unidos y sobre todo los aliados árabes, que es importantísimo, siendo sunitas todos ellos. Las misiones están siendo exitosas, eso me satisface. Pero me preocupa grandemente varias cosas. Me preocupa el hecho de que siguen insistiendo en que no va a haber personal de tierra. Y hay que definir qué es lo que llaman personal de tierra. Le explico. Las Fuerzas Armadas, por dar un ejemplo solamente, las Fuerzas Armadas muchas veces envían personas de operaciones especiales y demás a trabajar, por ejemplo, con la CIA. Las primeras fuerzas, por decirlo así, o asesores que entraron en Afganistán, eran gente de la CIA y eran gente de operaciones especiales que estaban con la CIA y no se consideran soldados. Cuando están con la agencia no se consideran soldados. Entonces, ¿esos son tropas en tierra? Claro. ¿Lo llamamos tropas en tierra o no? Definitivamente eso, como mínimo, hace falta, sobre todo en Siria. En Irak tenemos el Peshmerga, tenemos a las fuerzas iraquíes, las que quedan, bueno... Sí, los que no han salido corriendo. Ajá, pero por lo menos hay ciertas fuerzas que nosotros podemos entrenar. Pero en Siria, para entrenar a esas insurgentes, que supuestamente son los buenos insurgentes, por decirlo así, tenemos que utilizar nuestros propios asesores. Claro, eso no se puede hacer por control remoto. No. Coronel, dos ángulos. Uno, lo irónico de que se están utilizando, por ejemplo, algunas bombas que en algunos casos me decían, lo que revisamos, 40, 50 mil dólares cada una, sí, para destruir Humvees que han sido preparados especialmente por el ejército estadounidense, se le han dado al de Irak. En algunos casos cuestan 200 mil dólares cada uno, pero cayeron en manos de los terroristas porque los iraquíes salieron corriendo. Sí. Alucinante. Sí. Me parece, debe ser una cosa de esa dolorosa pensar así. Pero cuando uno toma la determinación de que no va a utilizar fuerzas terrestres,
Por ejemplo, si nosotros podemos utilizar fuerzas terrestres, aunque sean operaciones especiales, sean SEAL Teams, sean Rangers, que pueden estar en tierra e iluminar un blanco con un aparato de láser. Un avión puede venir y esa bomba, que cuesta muchísimo menos, va directamente hacia ese donde está apuntando el láser. Pero si no tenemos esas personas en tierra, tenemos que utilizar bombas muchísimo más sofisticadas y por tanto cuestan mucho más caro. Un misil de crucero cuesta $1,5 millones de dólares, por ejemplo, los llamados Tomahawk. También, por darle un ejemplo, nosotros tenemos bombas que serían fantásticas para los pozos petroleros y las refinerías, que las inutilizan sin necesariamente destruir todo, que es lo que queremos hacer, básicamente. ¿Pero y cómo funcionan esas bombas? Bueno, esas bombas son las que llaman subbombas múltiples, cluster bombs. Ah, sí, las bombas de racimo. Exacto, que se abren y salen una gran cantidad, puede ser cientos a veces, de pequeños explosivos. Y tienen dispositivos que las hacen explotar a diferente tiempo. Entonces, por ejemplo, algunas explotan inmediatamente en contacto y otras van a explotar a la media hora, ahora van a explotar a los 15 minutos, cosa de que si alguien regresa y trata de mover, van a matar a quien El departamento de bomberos de los terroristas la pasaría horrible. La pasaría horrible en eso, exacto. Y esas serían efectivísimas en los pozos petroleros y las refinerías. Sin embargo, por asuntos de protestas que han habido con ese tipo de bomba internacionalmente y demás, aunque nosotros nunca nos hemos negado a usarlas, pero no las estamos usando en este momento. Ya. Hablemos de este nuevo giro que ha tomado el asunto con los asirios y los cristianos libaneses, señor Hajj. Cuénteme. Mira, los asirios son, quizás con los maronitas libaneses, son los más antiguos cristianos del Medio Oriente. Han pasado demasiado tiempo y ellos miraron la historia de que los únicos cristianos que se han defendido ellos mismos en el Medio Oriente son los cristianos del Líbano, los maronitas en particular. Las montañas ayudaron 700 años durante el tiempo de los mamelucos, en las cuevas, en las montañas, atacaban y nunca nos pudieron, porque yo me considero uno de ellos. Y yo personalmente he vivido 10 años cuando en el 75 la OLP con las brigadas palestinas que mandó el presidente Assad de Siria, el padre de aquel tiempo, para sacar a los cristianos del Líbano, que era para ellos una cosa de 48 horas y no les resultó. Entonces los asirios, ¿saben qué? Que si ustedes lo hicieron contra todo lo que pasó, entonces podremos enseñaros algo. Y no me extraña esta alianza, porque dentro de nuestros militantes durante la guerra había una de las brigadas que era de asirios que han vivido en el Líbano por muchos tiempos también. Así que ellos saben lo que están haciendo, no lo están haciendo porque por lujo, porque todos los cristianos del Medio Oriente consideran que si los cristianos del Líbano son fuertes, es un apoyo moral, claro, y apoyo también material para los cristianos en los países alrededor que puedan sobrevivir un ataque como ese. Y no es nuevo, porque en el Líbano nada más en el siglo XX tenemos los otomanos que trataron a principios del siglo, luego la revolución en Egipto de Nasserita, de Gamal Abdel Nasser, trató de invadir al Líbano con su ideología nasserita o islamista también, no pudo, 75 otra vez, así que tienen un ejemplo de cerca. Claro, hay antecedentes de que cuando se les atacó supieron defenderse muy bien. Claro, y las cruzadas, cuando se fueron al Medio Oriente en los años 1100 y eso, los exploradores que aseguraron el camino para las cruzadas desde la frontera de Siria, Turquía, hasta las fronteras de Israel aquel tiempo, eran los Marada, que eran los guerrilleros de los maronitas aquel tiempo. Vamos a asomarnos por un instante a algunos elementos pintorescos de lo que está ocurriendo. Hay una música que se ha hecho tristemente célebre en estas últimas semanas y es la de estos videos espantosos que usa de propaganda el grupo ISIL o Daesh, por sus iniciales en árabe, como nos enseñó el señor Hajj aquí. Y esto ha generado que ahora la utilicen ya prácticamente como si fuera en el hit parade de los disc jockeys. إنهم
النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين إنه النصر المؤزر من إله العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين وردوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين رددوا الله أكبر إنه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين يا عباد الله بشرى قام صرح المؤمنين قام صرح Y esto para que supieran la letra de lo que le ponen ahí. Se veían unos personajes que parecían unos enanitos verdes ahí en el fondo de la imagen, pero es la maquinaria que tienen para conquistar. Les recuerdo, aquí hay un elemento extraordinariamente peligroso porque a veces nos burlamos de lo que parece tan rudimentario y hay gente en Estados Unidos que ya está matando en nombre de estos grupos terroristas. Le mostramos uno recientemente en Nueva Jersey y ahora surgió esta novedad en Oklahoma City de un hombre que trató y mató, pero trató de decapitar a una mujer, un hombre que estaba reclutando para lo que era extremismo islámico, así que hay un llamado de alerta muy peligroso. El señor Haya en su momento habló específicamente del peligro que existía aquí. Este es el hombre que protagonizó esto y desgraciadamente allí en una fábrica en Oklahoma se llevó a cabo este crimen. Quiero mostrarles algo que habla de la maquinaria de la guerra y es también un ángulo diferente. Los FA-18 son aviones extraordinarios y esta es una imagen absolutamente fuera de serie. Es el momento en que un avión de estos rompe la barrera del sonido. Y eso, que parece ciencia ficción, es cuando a la velocidad que va condensan el aire y generan ese vapor con un círculo prácticamente perfecto. El coronel sonríe mientras explico, él sabe mucho más que yo del tema, ¿verdad? Pero dentro de lo difícil que es hablar de la guerra, aparecen imágenes que parecen de fantasía. Sí, hay cosas, hay una imagen, por ejemplo, de un AC-130 que está lanzando todos los flares para protegerse. Las bengalas. Le han mandado un misil y parece un ángel, parecen alas de ángel en la fotografía. Muy interesante, sí. Aquí está el F-18 en acción, que tiene una capacidad extraordinaria, hay varias versiones. Son los que aquí los ven despegando de aeropuertos, pero la mayoría trabaja desde portaaviones y son los que se han ido utilizando desde el primer día, como reportamos aquí. Un gran gusto tenerlos conmigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me da tiempo para una escapadita hasta Turquía, muy cerca de la frontera con Siria. Vamos rapidito, que ahí está el empresario sirio-americano Ubay Atasi. Hace un ratito conversó con nuestro productor Miguel Sánchez. Aquí de Gaziantep, aunque estoy a unos kilómetros de la frontera, se ve bastante la gente que está viniendo, pidiendo ayuda, gente que se ha escapado por los ataques de ISIS. Se ve también la gente que está contando mucho los bombardeos, de los choques fuertes que hay entre el Ejército Libre, las Brigadas del Frente Islámico y ISIS. Son choques muy fuertes, muchos muertos y por supuesto son choques que están pasando a más allá de la frontera, porque como ustedes saben hay una especie de pequeño buffer zone, como a los 5 kilómetros de la frontera, donde ISIS no se atreve a acercar mucho porque están por supuesto los turcos en alerta. Más que nada esto es una tremenda crisis humanitaria. Como ustedes saben, más de 200.000 personas que ya han cruzado la frontera, de la zona de los kurdos, de la zona del norte de Alepo, de la zona de la gente del Ejército Libre también, que entra y sale, por supuesto. La situación es trágica, los campos de refugiados siguen creciendo, Turquía, las Naciones Unidas tratando de atajar como se pueda, pero es un desastre esto. A fondo, en distintos rincones del mundo, en particular, donde ocurren cosas que están conmoviendo al planeta, es Gaziantep, en Turquía, a unas 25 millas de la frontera con Siria. Al regresar, Venezuela y Nueva York. ¿Por qué? Porque hoy también muchos venezolanos fueron a protestar frente a Naciones Unidas contra el régimen venezolano. Estaremos allí en vivo.